Hola chicos, buenos días con todos. Por favor, me confirman si el audio está bien. ¿Está? Sí, profesora. Sí, listo, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión número 3. Vamos a hablar de los componentes de la gramática. Vamos a emplear términos un tanto especializados porque vamos a ver lo que corresponde a la fonología. A ver, del marco general quiero empezar. Todas las lenguas, sea con escritura o no, tienen una gramática, ¿verdad? Esta gramática es lo que le permite al hablante de esa lengua comunicarse, le permite producir, le permite elaborar y al mismo tiempo comprender, decodificar los mensajes. Ustedes en este momento me están entendiendo porque estoy justamente empleando las reglas del castellano. Si ustedes comienzan a interactuar, yo también voy a poder, ustedes me hablan, me hacen una pregunta o aportan con alguna respuesta, voy a poder entender por qué estamos empleando las mismas reglas. Todos tenemos almacenado en la mente cerebro un conjunto de reglas que se llama gramática. Esto es abstracto, está almacenado en la mente cerebro de cada hablante, ¿no? Y ahí tenemos a los especialistas en estudiar esa gramática, que son los lingüistas. O sea, ahí estaría la profesora Elba, porque yo también soy lingüista, ¿no? Y efectivamente estudio la gramática con dos perspectivas, estudiamos la gramática, con una perspectiva normativa y otra con una perspectiva descriptiva. Según la descriptiva, solamente nos interesa dar cuenta de qué hay en la lengua, ¿no? ¿Qué cosa se presenta en la lengua? Por ejemplo, podemos tener, a ver, una cantidad de fonemas vocálicos en el castellano, por ejemplo, 5 vocales, 19 consonantes. En el castellano tenemos palabras compuestas, palabras derivadas, palabras parasintéticas, tenemos siglas, acrónimos. En el castellano tenemos frases nominales, frases verbales, etcétera. Hacemos una descripción de qué hay en la lengua. Pero la normativa le interesa la regla, dar las pautas. Si aparece una oración como por ejemplo, creo de que debes corregir esta redacción. Creo de que, ¿no? Esa, por ejemplo, para alguien que es de normativa, ya no va a ser aceptable porque va a decir está cometiendo un dequeísmo, ¿no? Creo de que. Eso es incorrecto. La oración debe ser creo que, creo que. De esa manera, entonces, perfilamos, ¿no?, nuestro trabajo. Los lingüistas, hay algunos que tienen mayor inclinación por la normativa y otras por la descriptiva. Y en la descriptiva podemos dedicarnos, especializarnos en estudios fonológicos, donde estudiamos los fonemas, o el morfológico, la forma de las palabras, el semántico, los significados, y en la sintaxis, las funciones de las palabras, de las frases, ¿no? Bien, hablemos, esos son ejemplos de lo que ya les comenté, de lo que concierne a la gramática normativa y la gramática descriptiva. La normativa, el ejemplo, Paula, no eches los restos de comida a la basura, ¿no? Eches con H ya queda descalificado. Aplicamos entonces la regla de cómo debemos escribir. Esto viene a cotación con lo que hemos trabajado en la clase 1, el dialecto estándar. Cuando hay que reconocer si el enunciado está estructurado en dialecto estándar o no, lo que se toma en cuenta es las reglas, la norma. Bien,
Y en el componente fonológico, que es lo que hoy vamos a estudiar básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fíjense por acá. Va a ser estudiado por una rama de la lingüística. El componente fonológico va a ser estudiado por la fonología, que se encarga de estudiar el componente fonológico de la lengua. ¿Qué hay en ese componente? ¿Qué se analiza? Los fonemas. A ver, un ejemplo de fonema. Decimos tina, tuna. O por otro lado decimos pesa, ¿no? Pesa y besa. Estos son fonemas. Hay fonemas vocálicos y hay fonemas consonánticos. Los fonemas vocálicos son aquellos que van a permitir, en este caso, distinguir, por ejemplo, este sonido I, lo va a permitir diferenciar de un sonido U. Tina, si cambio la I por U, el significado es diferente, ya es otra palabra. O si digo pesa, pesa, aparece una P, ¿no es cierto? Lo cambio este sonido por B, o si lo cambio por una M, será mesa y el significado también es diferente. Lo que no debe cambiar es una vocal. Si ya cambió la consonante, solo la consonante. O si cambia la vocal, es solo la vocal. Pero, por ejemplo, no podría decir que hay un par mínimo si la palabra fuese Dina, tuna. Ahí no. O es Tina, tuna, porque solo cambia la vocal, o solo cambia la consonante. Ese es el fonema, un sonido, ya sea vocálico o consonántico, lo cambiamos por otro y se genera un nuevo significado. Ahí es donde decimos, es la unidad mínima distintiva abstracta, ¿no? Es la unidad mínima distintiva abstracta. No tiene significado, porque ¿qué significa una M? Nada. ¿Qué significa B? No, no tiene ningún significado. Pero en el contexto, mala y bala son palabras diferentes porque un sonido lo cambio por otro y se produce una palabra distinta, ¿no? Así es lo que llamamos los pares mínimos. Ahí está el fonema. Vamos a hablar de fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Esa es la clasificación de fonemas que vamos a ver en unos instantes. Pero antes hablemos de estas dos disciplinas, la fonología y la fonética. Y cada una de estas tiene un objeto de estudio muy particular, ¿no? Por ejemplo, la fonología se encarga de estudiar los sonidos abstractos. Esos son los fonemas. Y la fonética se encarga de estudiar los fonos. Eso es el sonido perceptible, concreto, real. En el castellano tenemos 24 fonemas, pero al momento de hablar puede parecer como el doble o el triple, los sonidos van a ser diferentes. Si alguien pronuncia mosca, otro puede pronunciar mosca, mosca, ya hay una variación. Una S está sonando como aspirada, mosca, ¿no? Y la otra está sonando mosca. Pero sigue en la mente cerebro una S, pero se ha pronunciado diferente. Entonces, hay variación al momento de hablar. El habla está relacionado con el fono, con el sonido concreto. Y la lengua está relacionado con el sonido abstracto, que es el fonema.
el fonema. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más tenemos? Clases de fonemas segmentales y suprasegmentales. Los segmentales, ¿por qué se les denomina así? Miren, a ver, vamos a tener una palabra como esa. Lo separamos, 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 ¿no? Mesa. Puedo, en primer lugar, producir la consonante, luego viene la vocal, la consonante, viene la vocal y con ello decimos que se está presentando los sonidos uno tras otro, una sucesión, ¿no? Uno tras otro. Entonces, decimos que tanto la consonante como la vocal son segmentales porque se pueden separar. Fino, lo separo en sílabas, luego puedo separar la consonante, la vocal, la consonante, la vocal, está en sucesión, en forma de cadena, va uno tras otro. Mientras que los suprasegmentales, esas no se pueden separar porque siempre van a acompañar a la vocal y a la consonante. A ver, un ejemplito de suprasegmental. Yo canto bien, canto. Ahí está la fuerza, ahí está el acento, ahí está la intensidad, pero también puedo decir la mayor fuerza de voz que aparezca acá, cantó, cantó. ¿Está bien? Canto, yo canto, ¿no? Y cantó. Ahí, ¿qué está pasando? Son significados diferentes. Cuando el acento está en la penúltima sílaba, es un significado diferente a que el acento esté en la última sílaba. Eso se llama fonema suprasegmental porque el acento no se puede separar. El acento acompaña a la vocal y a la consonante, aparece al mismo tiempo. Y así como hablamos de acento, también hablamos de tono. El tono es lo que va a permitir diferenciar las oraciones. Si digo viajó, estoy preguntando. Y si digo viajó, estoy afirmando. Viajó. ¿Tu papá viajó? ¿Tu papá viajó? Puedo preguntar o puedo hacer una afirmación. El tono permite diferenciar oraciones y el acento permite diferenciar palabras. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora hablemos del aparato fonador. Qué importante es que nuestro aparato fonador esté en buenas condiciones, ¿no? Estemos con los pulmones sanitos, estemos con los bronquios sanitos, con la faringe, la laringe, para que podamos tranquilamente pronunciar las palabras. Y es que es fundamental los pulmones porque ahí se almacena el aire. Los bronquios que sirven como conductos por donde sale el aire. La laringe, porque ahí encontramos las cuerdas vocales para poder diferenciar si una consonante es sorda o sonora. La cavidad nasal para pronunciar sonidos como M, N. Bucal, donde la gran mayoría de sonidos se va a producir, ¿no? Desde bilabiales hasta sonidos velares. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos algo más detallado del aparato fonador. Los dientes, ¿serán importantes? ¿La lengua será importante? ¿Será importante el alvéolo? Todo es importante, porque gracias a esa zona donde se van a producir
los sonidos es que vamos a clasificarlos según el criterio de dónde se produce el contacto. Si el labio inferior se une al labio superior y se produce, por ejemplo, una P, ¿no? Una P. Ahí vamos a decir que una P es bilabial. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando en el criterio de la articulación. Si la lengua, miren acá la lengua, esto que está en color anaranjado es la lengua, tiene partes. El ápice se acerca, por ejemplo, a la cara interna del diente, se produce un sonido D o un sonido T. Se llama dental. Es importante el diente. ¿Qué más le sigue? El alveolo. El alveolo sigue. El alveolo aparece, es muy importante. Y entonces tenemos que el ápice se aproxima al alveolo para producir un sonido como L. L de luna. S de sapo. N de negación. Luego, que el cuerpo de la lengua se aproxime, ya no el ápice, porque el ápice solo llega a los alveolos, sino el cuerpo de la lengua se acerca al paladar. Y ahí se produce, por ejemplo, un sonido cha, chabela, choclo, chino, o un sonido ya, de llama, llover, o un sonido ñ, como ñusta, ñoño, o un sonido como ya, yate, yo, yuca, son sonidos palatales. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la lengua se aproxima a esta parte, al paladar. También puede ser que el dorso de la lengua vaya a la zona del velo. Miren el velo, ¿dónde está? La parte posterior. Y ahí se puede producir un sonido K, casa. Un sonido ga, gato. Un sonido ja, de jamonada, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser lo que llamamos consonantes velares. ¿Qué parte de la lengua se aproxima? Es importante, ¿no? ¿A dónde se aproxima? Importante. Por eso, uno de los criterios para clasificar a las consonantes es el punto de articulación. ¿En qué punto, en qué parte? Ah, se produjo en los alveolos. Se llama consonante alveolar. No, se produjo a nivel de los labios. Ah, se llama bilabial. ¿Y será importante la laringe? Sí, ¿no? Les dije porque ahí están las cuerdas vocales, ya que eso permite distinguir un sonido T de un sonido D, que es sonoro. O P, que es sordo, de un sonido V, que es sonoro. ¿Está bien? Observen este cuadro. A ver, fíjense, cuenten si realmente hay 19 consonantes. ¿Ya lo contaron? A ver. 3 bilabiales. Labio inferior se aproxima al superior. Papá, bebé, mamá. Dentales. El ápice, ahí está la puntita de la lengua, va a la parte interna del diente. Tenemos D y T. Alveolares, una L, R, S, N, y ahí tenemos las alveolares
en la que el alveolo va a ser la zona de contacto y el articulador va a ser la puntita de la lengua. Están notando acá una R, por ejemplo, cuando decimos pero, ¿no? La conjunción pero es adversativa. El perro es un mamífero. Perro, esa es la vibrante múltiple. Luego tenemos la zona palatal. Ahí están las consonantes palatales. El sonido ñ de ñoño, esta letra C con su cachito, ¿no? Ese símbolo es para el sonido cha de chapulín, choclo. El símbolo lambda para el sonido elle, pollo, llover, llorar, y este sonido como una J, parecido a una J, es para el sonido ya, yate, yo, yuca. Velares, velares. Tenemos el sonido ga de gato, ka de casa, ja de jamonada, ja de jamonada. En la interdental, ¿por qué se le llama así? Es la puntita de la lengua, el ápice de la lengua, la que va a estar entre el diente superior y el diente inferior. Eso es interdental. Y la labiodental es aquella en la que interviene, por ejemplo, en una F, el labio y diente. Es la combinación de ambos, si no, no sería esa producción, ¿no? Solo quedaría como dental D y T. Labio y diente para una F. Interdental para la palabra, por ejemplo, zapato, que está una Z, al momento de pronunciarlo, los españoles sobre todo. Digo los españoles porque nosotros por el ceseo no pronunciamos la interdental, ¿no? Decimos zapato con una S. Y es zapato, zapato, ¿no? Listo. El modo de articulación. Este criterio se refiere a cómo se da la salida del aire. Se da libre. La salida del aire es con impedimento. ¿Es total el impedimento? ¿Es parcial? ¿Cómo es? En el modo de articulación se toma en cuenta la manera, la forma de cómo sale el aire. Por ejemplo, las oclusivas, P, D y G. Ahí tenemos el aire que se queda atrapada en la cavidad vocal. ¿Cómo lo aprendí? Me hizo recordar en estos momentos, viendo la imagen. A ver, yo me preparé cuando tenía 16, 17 años, ¿no? Más exacto. Y la recomendación de la profesora en ese momento era, apréndete como una frase, porque sí o sí era necesario saber esa clasificación. Y me acuerdo que su consejo fue la frase bodega pituca. Y se me quedó. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Ve? Desde esa edad hasta ahora, bodega pituca. Ayuda mucho porque la palabra bodega tiene las consonantes iniciales B, D y G. Luego, bodega pituca. Tiene P, tiene T y tiene una K. ¿No es cierto? Ya está. Eso se llama oclusiva. Y las fricativas son aquellas donde vamos a encontrar impedimento parcial. El aire puede salir porque hay un pequeño orificio. Sí escapa el aire, pero el aire sale raspando. El aire no tiene una libertad para salir. Hay una obstrucción parcial. Y ahí es donde tenemos una F de foco, tenemos la interdental y tenemos este sonido
que parece una X, pero es la que se llama fricativa velar y se asocia con el sonido ja, je, ji, jo, ju. O sea, si yo tengo una palabra, por ejemplo, que se escribe con G, gente, gitana, jirafa, ¿no? Ja, je, ji, jo, ju. A nivel de la representación fonológica, ¿sí? Entonces ahí tenemos gente, gitana, jirafa, ¿no? Aparece la representación parecida a la X, repito, pero que no es porque X es el nombre de una letra. Luego tenemos esto, a ver, ¿en qué caso de la fricativa, qué sonido? A ver, un ejemplo, si decimos yate o decimos yuca, en el plano fonológico, ¿ya está? Yate, yuca. ¿Han visto que hay un pequeño cambio? Que la letra C es para representar a este sonido, a la oclusiva velar. Así que cuando hacemos la transcripción fonológica, todo cambia. Tengan cuidado en ese aspecto. Entonces, en fricativas tenemos 5. ¿Cómo lo aprendí yo? En la época en que me preparaba, necesitaba alguna estrategia. Ustedes van a ser muy creativos, van a tener su propia estrategia, su propia técnica. Acá en la fricativa vamos a tener, por ejemplo, para mí fue Fox-Y. O sea, esta interdental yo la consideraba como si fuese una O al momento de leer, ¿no? Entonces yo decía Fox-Y, Fox-Y. Ay, con eso me quedaba tranquila porque ya sé que estoy pronunciando una F, que estaba pronunciando la interdental, Fox-Y. Era solo para recordarlo. Pero luego era consciente que esta es la fricativa que representa el sonido ja, je, ji, jo, ju. La S para sapo, silla, sola, suma y Y de yo-yo. Y cuando se combina la oclusión y la fricación, esa se llama africada. Y en ese caso vamos a tener una cha de Chabela. Primero cerrazón, ¿no? Cha. Se cierra y luego el aire escapa. Sí puede salir. Esa se llama africada. Bien. Veamos ahora el siguiente grupo, que sigue considerando la salida del aire. El aire puede salir en el momento en que la lengua está en movimiento. Cerro, carro, está vibrando. Entonces, esto vendría a ser lo que llamamos la vibrante múltiple.
Y la vibrante simple cuando hay un solo contacto. Por ejemplo, pero, caro, cero. La lengua se mueve, en ese instante sale el aire. O hay varios contactos a la que se llama vibrante múltiple y en ese momento el aire sale, ¿no? Y en laterales tenemos la L y la L. ¿Por qué se le llama laterales? Porque el aire sale por los costados, por los lados laterales. Pronunciemos la palabra luna. A ver, en casa, la palabra luna, pero así con esa lentitud para poder darnos cuenta en qué posición se encuentra la lengua. Se pega, ¿no es cierto? Está pegado a la altura de los alvéolos, así como la imagen muestra. La lengua está pegada en los alvéolos. Y si no puede salir entonces por el centro, porque la lengua está pegada, el aire va a ir por los costados. Esos son laterales. Llama, llama. En una L igual el aire sale por los costados. También tenemos las nasales M, N y ñ, ¿no? M, N y ñ. Aparece la úvula, fíjense, del color verde. Esta úvula se va a desprender de la pared faríngea. El aire va a poder ingresar a la cavidad nasal. Lo que no sucede con laterales, con vibrantes, la úvula está pegadita a la pared faríngea, ¿no? Acá también, en la oclusiva, en la fricativa, en todas la úvula está pegada. Pero cuando se trata de nasales, la úvula cae y el aire se va a la cavidad nasal. Y como el aire se queda también en la cavidad oral y en la cavidad nasal, tenemos nasales que se pueden llamar también oronasales. Nasales u oronasales, ¿no? ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿cuál puede ser la aplicación de este tipo de clasificaciones? Porque ustedes seguramente están pensando, profesora, pero ¿y si me aprendo todo esto y no me preguntan? O si me aprendo solo las que son más fáciles por el punto de articulación y dejo de lado el modo. Bueno, en la semana 3, el que deja de lado un aspecto, bueno, tiene desventaja. Porque la mayoría, como son términos técnicos, lo descuida, lo deja. Y aquel que no lo deja, ese sí lleva la ventaja, ¿no? Entonces, mi consejito, queridos jóvenes, aunque sea hoy día, apréndanse pues bodega pituca, oclusiva, o fox-y, una fricativa. Ya mañana se aprenden la fricada. ¿Por qué? Voy a proponerles lo que hace un par de años vino en el examen, ¿ya? Para que se den cuenta qué importante saber, porque si no sé la teoría o si solo me aprendo parcialmente, hay preguntas que me pueden sorprender. Voy a recordar literalmente cómo era, algo así. Identifique la alternativa donde hay función distintiva. La palabra clave es eso, función distintiva de consonantes fricativos.
¿Cuál de estas alternativas podría ser respuesta? A ver, muchachos, por el chat, por favor. Dedo. ¿Sí? Todos están convencidos que es la D. A ver, Álvaro, Josué, Blas. Ujú. Vamos a ver. Primero, ¿por qué puedo descartar la A? Porque alma y arma, primero, fricativas no son. Una L es lateral y una R es vibrante. Pero debe haber algo en común para que sea función distintiva, porque sí los significados son distintos. El criterio que acá se aplica es el punto de articulación. Son consonantes alveolares, pero aquí me están preguntando por fricativas. Así que eso es el otro criterio, es el modo. Casa y gasa, ¿qué son? Estas son oclusivas. Mono y moño son nasales, pero filo y silo, cambio una F por S, sí, hay función distintiva y esa se llama fricativas, ¿no? Son fricativas. Sala, ahí sigo con rojo, sala y chala. Bueno, una F es una fricativa, pero una H es africada. Correcto, 20 para aquellos que respondieron la alternativa D. Otra pregunta, ¿se dan cuenta? ¿Era necesario conocer? Claro que sí. La siguiente pregunta tiene que ver, y también fue motivo, ojo, esa pregunta literalmente fue pregunta de examen. Miren, decía, según el modo de articulación, ¿qué fonemas consonánticos aparecen en la palabra gitana? A ver, eso fue pregunta. No les pongo las alternativas porque deseo que ustedes me escriban respectivamente. A ver, quiero ver sus respuestas por el chat.
Veo la respuesta de Elisa, empieza con fricativo. Naomi, oclusiva. A ver. ¿Quién más dice fricativa? Valentina también. Ah, mira, ve. O sea, si el día de mañana viniese algo así, tendríamos primero que transformar esta palabra en una representación fonológica. ¿Por qué? Porque si no podemos confundir esta letra. Podríamos tal vez pensar, o esta de acá, ¿no? Podríamos confundir con la oclusiva. Y resulta que gitana es representado así, gitana. ¿Está bien? Y luego tenemos, ahora sí, más clarito, ¿no? Decimos que la primera es oclusiva. Pero parece, profesora, ay, ¿qué estoy diciendo? En la primera han dicho oclusiva. Parece oclusiva, pero no, porque estamos viendo la pronunciación. Gitana es fricativa. Parece la oclusiva. En las alternativas, ¿qué ponían? Oclusiva, oclusiva y nasal. Y esa marcaban la mayoría. Pero no, una fricativa, luego le sigue una oclusiva y luego una nasal, ¿verdad? Listo, muchachos. A ver, se quedaron sorprendidos. Es por el sonido, claro, Camila. El sonido es fundamental. Es como, por ejemplo, en esta palabra. Supongamos que en el examen le dicen, ¿cuántas consonantes presenta la palabra? A ver, ¿cuántas consonantes aparecen en esa? ¿Cuántos fonemas? Voy a precisar, fonemas consonánticos. ¿Cuántos? Voy a precisar porque si no. ¿Cuántos fonemas consonánticos aparece en la palabra examen? A ver, dígame la cantidad. Fonemas consonánticos, ¿no? A ver. Fonemas consonánticos. Para ello, tenemos que transformar examen. Ahora sí lo tenemos en la representación fonológica. ¿Cuántos hay ahí? 2, 3 y 4. Hay 4 consonantes y hay 3 vocales. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice Camila? ¿Ya está convencida? ¿Hay 4? A ver, Alejandra, Valeria dijo 4, Elisa. La representación está bien, pero consonantes, ¿no? Hay que ver consonantes. Sí.
Yo puse X, M y N cuando dijo consonantes nada más, pero cuando dijo consonantes ya me di cuenta. Claro que sí. Entonces, habría que revisar siempre la parte fonológica. Eso es importante. Entonces, sí tiene una aplicación. Todo lo que estamos viendo tiene una aplicación y vamos a practicar justamente en los ejercicios que se ha propuesto. Un tercer criterio para clasificar a las consonantes es la acción de las cuerdas vocales. Y ahí tenemos si hay o no hay vibración. Si es que hay vibración, si es que hay movimiento de las cuerdas vocales, las vamos a llamar sonoras. Sonoras, van a ser sonoras. Y si no hay movimiento, si no hay vibración, las vamos a llamar sordas. ¿Está bien? Sordas. Bien, ¿cuál me aprendo primero? En mi caso me funcionó aprenderme las sonoras y ya el resto las iba descartando, ¿no? En sonoras, por ejemplo, todas las nasales siempre se producen con vibración. O sea, se mueven las cuerdas vocales. En nasales, en vibrantes, en laterales, en la fricativa, en Y y también en bodega, bodega. Hay movimiento, hay vibración. El resto, bueno, si veo una K y ya sé que no está en esta lista, tiene que ser sorda, ¿no? Fox, Fox, ahí por ejemplo, en una F, estático, no se mueve las cuerdas. En la interdental, en la S, en la fricativa, en cha, 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 de chapulín, una P, una T, una K, ahí no hay vibración. Son sordas. ¿Está bien? Luego tenemos la relación, la correspondencia de fonemas con letras. Esto se va a trabajar con mayor detenimiento cuando veamos escritura, ¿no? En la semana 5. Por ahora, veamos lo siguiente. Hay fonemas que se presentan, que se representan con una sola letra. Una P con una P, una T con una T, una D con una D. No hay variación, pero hay otras donde un solo sonido se representa con 1, 2, 3, ¿no es cierto? Aparece con diferentes formas, diferentes letras, y porque son varias las letras que pueden representar a ese fonema, es que se le llama poligráfico. Por ejemplo, este sonido oclusivo, velar sordo, es poligráfico, porque se puede representar al escribir con la letra C, con la Q y con la K. La fricativa alveolar se puede representar con una S, con una X. Ojo, S o X. En el caso de la fricativa velar, se puede representar con J, con G, México, ¿no? Con X también. Esos son poligráficos. Y también la vocal puede ser poligráfico porque la I, que es una vocal anterior alta cerrada, se puede representar con I o con una Y. ¿Bien? Esto es importante tenerlo en cuenta. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna consulta, muchachos. A ver, ustedes dirán si estamos bien, hay dudas, los escucho. Profesora, Sí, hija, dime. luego puede explicar lo de los alófonos. Claro, vamos a hablar de alófonos. ¿Qué cosa es un
Alófono. Alo es diferente y fono es sonido. Es cuando un fonema se puede representar de diferentes, en la pronunciación puede articularse con diferentes sonidos. Me explico, me explico. Ah, me dice que puedo, a ver, estoy mirando el chat, por ahí hay una, poner PPT de examen allá. ¿Será estas que hemos mencionado? No, ¿dónde estaba? Estas, ¿no? Donde decía función distintiva, tal vez esa. Tal vez esta, ¿no? A ver, me dan la... Samira, ¿cuál? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? Ah, ya, aquí, ¿cuántos fonemas consonánticos hay en la palabra examen? 1, 2, 3, 4. Hay 4 fonemas consonánticos y 3 vocales, ¿no? En cambio, si solamente se dejan guiar por la escritura, van a contar aquí hay una consonante, 2 consonantes, 3 consonantes, y no es verdad. La X representa a la secuencia de 2 sonidos. ¿Sí? ¿Está bien, Samira? Gracias. Bueno, vamos a responder a la inquietud de su compañera con respecto a alófono. Alo es diferente y fono es sonido. Cuando un fonema se puede pronunciar de diferentes maneras. Me explico. Mosca. Esta palabra mosca podría, en el plano fonológico, queda así. Mosca. Este sonido fricativo tal vez alguien lo podría pronunciar como mosca. Suena como sha. Mosca. Hay una mosca. Te crees mosca. Mosca. No dice te crees mosca. No. Te crees mosca. Pero el sonido ha cambiado. Sin embargo, sigue siendo un fonema. Un solo fonema que se pronuncia de diferentes maneras. Otro, cuando tenemos la N en esta palabra con y decimos con pollo, con llave, con Nancy. Ya, solo con estas, para entenderlo mejor. ¿Qué cosa es un alófono? El fonema, en este caso que voy a analizar, es la N. Con pollo. Esta N, a nivel fonológico, tiene un nombre. Se llama nasal alveolar sonoro, ¿no? Esa que se representa ya, así. Pero al pronunciar la frase, digo con pollo, con pollo, con pollo, lo que era una alveolar suena como si fuese una M. ¿Por qué? Por la presencia de este sonido, porque una P es bilabial
Entonces la N ya no suena como un alveolar, sino decimos con pollo, con pollo. Sale, suena, se escucha como si fuese M. Eso es alófono. Con llave, con llave, con llave, con llave. ¿Cómo es eso? Esta N suena como si fuese ñ, ñ. ¿Por qué suena como si fuese ñ, perdón? Por la influencia de esta consonante palatal. O sea, al momento de analizar cómo se produce este fonema, ese fonema que es nasal alveolar, cambia, tiene diferente representación oral, tiene diferente pronunciación. A eso se le llama alófono. No sé si me ayuda. A ver, ¿quién me preguntó? Ah, fue activando el micrófono, ¿no? Estoy buscando en el chat el nombre. Sí, a ver, hija, ¿quién me preguntó? ¿Se Sí, entiende qué es profesora. el... Sí, Listo. muchas gracias. De nada, hija, al contrario, gracias por la pregunta. Claro, Valeria, tiene que ver con el dialecto. Claro, muchos en lugar de decir pollo a la brasa, dicen pollo. Otros dicen pollo. Vamos a comer un pollo a la brasa, pollo. Tiene que ver con dialecto. Claro, las variaciones a nivel fonéticas, variaciones sintácticas, eso es dialecto. Sí, sí, sí. Listo. Ahora, ya vimos este cuadro. Y ahora vamos a pasar a lo que concierne, eso también lo vimos, ¿no? Vamos a ver el cuadro de las vocales. ¿Qué sabemos de las vocales? Aquí lo único que debemos tener en cuenta es el criterio, cómo se desplaza la lengua, hacia dónde. Bueno, tiene dos direcciones. La lengua, lo voy a ver en la imagen más grande, acá. La lengua puede ser que se vaya a la parte posterior, así como a la altura del velo, próximo a la úvula. O puede ser que la lengua se venga acá, próximo al diente superior, a los alvéolos, o puede quedarse paralelo al paladar. La lengua se puede mover de manera horizontal, pero también se puede mover de manera vertical, ¿no? De manera vertical. Y en ese caso, en vertical, lo que tenemos es alto, se puede ir a la parte más alta. ¿Y cuál es la parte más alta? A este nivel, ¿no? A la altura del paladar o la zona velar, esa es la parte más alta. La I de repente se va a producir casi a este nivel. La U para este lado. Puede la lengua descender, quedarse en término medio o bajar completamente. Así que tenemos según el desplazamiento vertical, alta, media y baja. Y según el desplazamiento horizontal, anterior, central y posterior. ¿Cuáles quedan como anteriores? IE, central A, posterior o U. Pero hay también un tercer criterio. Eso es considerando el grado de abertura. El grado de abertura. Para ser exactos, abierta, media,
cerrada. Que en la siguiente semana lo vamos a ver solo como dos. La que tiene mayor abertura será una A. La media será la E y la O. Y la cerrada será la I y la U. ¿Está bien? De esta manera, entonces, resumimos este criterio del grado de abertura. Pero para la siguiente semana les decía que vamos a hablar de diptongos. Y ahí se va a resumir solamente en dos. Vamos a tener abiertas y cerradas. En abiertas, A, E, O, en cerrada, y U. ¿Está bien? De esta manera, entonces, aparece simplificado para poder acerca de, ¿no? Hablar acerca de los diptongos. ¿Cómo se forma un diptongo? Una vocal abierta más una vocal cerrada. Y ahí ya no hablamos de media. Ahí ya no vamos a utilizar esto, ¿no? Se simplifica con estos dos nada más, abiertas y cerradas. Así que todo depende cómo nos presente, ¿no? Esta es la más usada, porque su uso es generalizado por el tema de los diptongos, ¿no? De los diptongos, de los hiatos, y ahí hay que hablar de vocal abierta, abierta, A con O, E con la O, se separa, ¿no? Ese es un criterio. Bien. ¿Qué más? Las consonantes y las vocales. ¿En qué se diferencian? A ver, denle una mirada. Traten de entenderlo. A ver, articulatoriamente, cuando se produce la vocal, el aire va a salir libremente. El aire sale a, y sale libremente. En cambio, en la consonante puede haber impedimento total o puede ser parcial, ¿no es cierto? Todas las vocales se van a producir con movimiento, con vibración y van a ser sonoras. Y las consonantes, algunas van a ser sordas, por ejemplo, una P, una F, un sonido ja, un sonido T, etcétera, van a ser sordas y otras sonoras. Y quiero explicarles ahora a qué se refiere con el núcleo silábico, ¿no? El núcleo silábico. Veamos por acá. Fíjense. Uva, mesas,
Tratado. Tratados. Ya está. A ver. En el caso de uva, para producirse una sílaba, no se ha necesitado la consonante. Suficiente, suficiente, ¿no? La vocal. Pero no vamos a encontrar en ningún caso que solo se pronuncie una consonante. Una consonante solita no. Es necesario que la consonante vaya acompañada de la vocal. Aquí tenemos el núcleo y esto se llama margen. La consonante es el margen silábico. Igual, mesa tiene el núcleo, sas tiene el núcleo y luego tenemos mesas, ¿no? Tenemos una S, mesas. Tiene margen silábico anterior y margen silábico posterior. ¿Por qué se le llama anterior? Porque está antes del núcleo. Se le llama posterior después del núcleo. Les he mostrado palabras sencillas solo para graficar que toda sílaba necesita de la presencia de una vocal. Toda. Pero la vocal para ser sílaba no necesita la consonante. Por sí sola puede formar sílaba. Eso se refiere con el tema de márgenes. Las consonantes son acompañantes. ¿Y por qué que la vocal carece de ruido? La vocal carece de ruido. ¿En qué sentido? En que hay una armonía, hay una musicalidad. No hay las interferencias o las interrupciones como en una consonante, por ejemplo, ¿no? Hay discontinuidad en ese sonido. En cambio, en la vocal A hay una armonía, hay una musicalidad. Por eso se dice que carece de ruido. ¿Está bien? Y las consonantes siempre van a presentar ruido audible. Los sonidos no son armoniosos. A eso se refiere. ¿Listo? Bien, muchachos. Con esta última parte de vocales y consonantes, debemos ya empezar las preguntas. Hay preguntas que necesitan bastante análisis, son bastante, digamos, laboriosas. Por eso es que le vamos a dedicar más tiempo. Por favor, chicos, primero ustedes y luego lo vemos en conjunto.
A ver, chicos, vamos avanzando poco a poco. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? La pregunta 1, con respecto a gramática. Si una lengua no tiene escritura, ¿no tiene gramática? No, nada tiene que ver la escritura. Esto es falso. Es la gramática la que me permite codificar, elaborar y también entender ese mensaje. Sí. Decimos que acá es verdad. Y el hablante adquiere la gramática de manera natural. Todos hemos aprendido sin que mamá o papá nos digan, a ver, Juanita, Luchito, Pepito, hoy les voy a enseñar la conjugación del verbo ser, estar. No, ¿verdad? Yo tengo mi hijita que no le he enseñado nada, pero ella me habla, hasta utiliza la perífrasis verbal, ¿no? Dice, mamá, voy a jugar. Jugaré. Está ya con su perífrasis verbal y hasta con los gerundios ya es trome en gramática. Ella de repente ni tiene idea de qué cosa es perífrasis, qué es frase nominal, pero qué bien la ha internalizado, ¿no? De manera natural. La gramática normativa. Entonces, ¿cuál es la clave en la 1? Si marcaron la B, vale 10 puntos. Vamos a la 2. A ver, quiero ver sus respuestas en el chat. ¿Qué marcaron en la 2? Samira, ¿es verdad? ¿El hablante puede aprender?
Claro, yo aprendí la gramática del castellano porque no era mi lengua materna. ¿Puede adquirir? Claro, de manera natural o puede aprender. Así que no niega, en realidad, no hace que esto sea falso. El hablante adquiere, sí, por supuesto. También si dijese adquiere una segunda lengua, habría que precisar, ¿no? Aprende es una segunda lengua, pero adquiere es la lengua materna. Muy bien, buena observación de Samira. A ver, para la 2. No debes dejar los libros abajo. Abajo está mal. Debajo. No debes dejar los libros debajo de. 21 camisas. Camisa es femenino. Tiene que ver concordancia. Debemos decir 21, ¿no? Aquí hay error. Había 3, está bien. Afrito. Cebolla está en femenino y ajo masculino. El adjetivo que va después va con masculino. Así que en la 2, la clave es la C. ¿Dónde aparecen más oclusivos? A ver, esta sí es importante que cuenten, ¿ah? Si no, en cada uno hay que analizar. A ver, Paul dice que es la E. Vamos a ver por lo menos 3 respuestas más. Ya, Alexa, Camila, Samira y todos. Ya, qué bien. Fonema oclusivo significa que debe aparecer voy a en todas, rapidísimo, e identificar cuáles son las oclusivas. A ver si ustedes igual me ayudan a corroborar la respuesta. Todos creo que dicen la E, pero vamos a ver en el análisis. A veces por una consonante cambia todo. Cuenten, a ver, ¿será cierto? No es que desconfíe de ustedes, ¿ah? No, no, no. Es solo para comparar con las demás.
Efectivamente, hay 11, ¿no? Y acá 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Por un hito, la 11 es la clave. Listo. A ver, vamos a la pregunta 4. ¿Qué marcaron ustedes en la 4, chicos? ¿Todos la D? A ver, ¿será cierto? En dedos está D, pero no hay otra en una palabra. ¿Ah? Una palabra nada más tiene que ser diferentes. O sea, debe aparecer la D y la T. Recordado, acá hay D, pero el otro también es D. Tatarabuelo hay T y hay T. No, por ahí no va. Acá está. Datos. Ahí sí, ¿no? Tenemos una D y una T. Listo. 20 para ustedes, ¿ah? A ver, sorpréndanme otra vez con las 5. A ver, vendo, empezamos con esta. Es la V, pero a nivel fonológico es B, bilabial, oclusivo. Quinoa, hay 2 letras, pero ese es un dígrafo. Lo que importa es que va a ir con una oclusiva también, ¿no? Germinada, ger. Ah, ahí alguien podría decir, oclusiva, profesora. No, 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 no. Germinada, estará la escritura con una G, pero lo que importa es la pronunciación. Es fricativa, fricativa. Por lo tanto, o puedo marcar la B o puedo marcar la E. Así que vamos a hacer una corrección. En la B pongan oclusivo. ¿Está bien? Así nos quedamos solamente como respuesta a la E. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? A ver, la pregunta. Cuando digo guiso, tomo en cuenta a la U. Ah, ya, esa es una pregunta interesante. A ver, ¿dónde está esa pregunta? ¿De Rodrigo? Solo cuando tiene los 2 puntitos encima. Ya, esa. A ver, guiso, ¿no? A ver, vamos a analizar esa palabra. Cuando pronunciamos los sonidos ga, ge, gi, go, gu, eso se representa con la oclusiva velar. Entonces, si yo escribo guiso, guerra, en la parte fonológica va a quedar solamente así. Por ejemplo, guiso, ¿no? Guerra, igual. Vamos a obviar esa U, ¿no? Eso es parte de. Las 2 letras recién representan a este fonema.
guiso, guerra. Lo mismo pasa con guitarra. En cambio, si tenemos la palabra pingüino, ahí sí, ¿no? Si no le pongo la diéresis, no estaría la palabra correcta. En el plano fonológico, sería, uy, ¿qué pasó acá? Se ha autocorregido. Ahí quedaría, ¿no? Esto es ortográfico y este es fonológico. A ver, ¿quién tenía esa duda? La U no suena, así que no. Ujú. Listo, listo, bien. A ver, muchachos. Entonces tenemos la 5E. Hemos hecho una corrección porque si no podía ser también respuesta a la B. A ver, vayan acá en la 6. Chicos, a ver, en la 6. Claves. P. Solamente 2 personas han contestado. Uy, 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 ¿por qué? A ver, consonante sonoro y otro sordo. ¿Se pone difícil? No creo, porque Luna, la L es sonoro y Duna es sonoro. No es. Bala es sonoro y la P es sorda. Acá nomás hay respuesta, pero sigo. Cena y cuna. No, este es sordo, pero además el cambio se da en la vocal, ¿no? Aparte de consonante, no hay par mínimo. Sano, este es sordo y la M es sonora. Foco y coco, los dos son sordos. 6, beso. A ver, muchachos, ¿qué dicen de las 7? Cuando nos pidan palatales, alveolares o bilabiales, lo que hay que hacer primero es buscar los pares mínimos. Por ejemplo, ¿qué podría ser acá? ¿Cuál es el par mínimo? Casi no hay, ¿no? ¿Con qué puedo comparar? A ver, para sacar esa mancha del piso se necesita tener, bueno, acá no hay par mínimo para comparar. Una de sus uñas presenta tampoco hay par mínimo.
Un par mínimo es que debe darse en la palabra solo el cambio de ese sonido, como por ejemplo ñoclos. Ñoclos y choclos. En ñoclos y choclos vemos justamente este sonido. La ñ es palatal y la che es palatal, ¿no? Hay par mínimo. Se cayó. Cayó. Cambiamos este sonido. Y son palatales. Pero en la primera y la segunda me sorprendía, ¿no? No encuentro par mínimo. ¿O ustedes han encontrado par mínimo? Mancha y maña, Miss, en la 1. Ah, mancha. Mancha, ya, bien. Pero ¿qué cosa es mancha? Mancha tiene una que es palatal y, a ver, maña. Uno diría, uy, entonces sí hay clave. No, porque acá hay otra consonante más. Mancha y maña no puede ser un par mínimo, porque cuando hay un par mínimo, perdón, para analizar, tiene que ser la misma cantidad de consonantes, la misma cantidad de vocales. Mancha, maña, aquí hay una consonante de más. Por eso es que decía, no hay par mínimo, no encuentro par mínimo. Macha y maña, ahí sí, pues no. Macha y maña. Pero hay una N de más. O cuando cambia un sonido, aparte de la consonante, cambia una vocal, ya no hay par mínimo. ¿Sí? Bien, qué buena observación. Yo no encontraba, pero no hay par mínimo igual, ¿no? La 7, ¿dónde está la A? Esta sería. Listo, chicos. A ver, sigan. 8. A ver, alguien me pregunta, vamos a ver, voy a estar más atenta al chat. Solo tienen que diferir en una consonante. Claro, Paul, solo en una consonante. Y esa diferencia tiene que darse en la consonante que es palatal. ¿Por qué en la 6 no podía ser la D? Ajá. ¿Por qué en la 6, vamos a la 6, no podía ser la D? Nos pide respectivamente. O sea, que primero aparezca un sonoro y luego aparezca un sordo. Si veo así, sano, sano es sordo. Acá tenemos la S que es sorda y la M que es sonora. Por eso esta palabra es clave. Cuando pidan respectivamente, hay que buscar ese orden. Como por ejemplo B, primero sonoro y la P sorda, ¿no? Esa es la razón. Qué bueno, qué bueno. Este salón tiene chicos, pero muy, muy colaborativos, solidarios. Qué bien, me alegra mucho que se apoyen. Yo me demoro en leer el chat y ya ustedes tienen la respuesta. Los felicito. Qué bueno, eso merece un aplauso para todos y que mantengamos siempre esa actitud de colaborar, ¿no? Ayudar a nuestros compañeros. Eso habla muy bien de ustedes, chicos. Qué lindo, los felicito. Ya, perfecto. ¿Y saben qué? Al enseñar a otros, aprendemos más. Es una gran ventaja. Hay que recordar que vocales posteriores son la O y la U. Acá hay un par mínimo. Vean. Este es un par mínimo. Lo primero que hay que hacer es buscar par mínimo. La misma cantidad de consonantes y la misma cantidad de vocales.
Pero ahora vamos a ver dónde está el cambio. Una I es anterior y la E también es anterior. O sea, son función distintiva de vocales anteriores. Por ahí no va. A ver, ¿qué más? Su casa, cosa, tampoco no hay par mínimo. Muro, miró, tampoco hay par mínimo porque el acento también está cambiando. Aquí hay par mínimo, pero la E con la I son, ¿qué son? Anteriores. Por acá está la respuesta, ¿no? Ludo. Y lodo. Es así. La O y la U son posteriores. Esa es la clave. Listo. Listo. La 9. A ver. Miss, Sí, hija, dime. nos había comentado de que muro y miró no es porque lleva tilde. Y en caso si dos palabras tuvieran diferente acento, o sea, fuerza de voz en diferentes sílabas, también no se considerarían en función distintiva. Claro, Lo- acá no habría par mínimo, hija, ve. ¿Por qué no habría par mínimo? Primero, muro, acá dice miró. El cambio, aparte de la U que le cambio por una I, ya, eso es vocal, pero acá también está el acento. Muro y miró, no tenemos el par mínimo. Pues que acá el acento, siempre tiene que ser, en la misma posición tiene que estar la mayor fuerza de voz también, ¿no? Rima es grave, rema también es grave. Peña es grave, piña también es palabra grave. Pero no puede ser que una de ellas ya el acento también está contribuyendo a que ya no sean pares mínimos. Acá ya no hay par mínimo. Pero no hay que confundir cuando hablamos del acento fonológico, que esa es otra cosa. Cuando digo lavo, lavó, ahí el acento es fonológico. Ya no hablamos de fonemas segmentales, sino de suprasegmentales. Aquí hablamos de función distintiva del acento fonológico. Entonces, reitero, en el caso de muro y miró, no son porque en uno de estos la mayor fuerza de voz ya cayó en la última sílaba. Y acá muro es en la penúltima sílaba. Entonces, si la palabra hubiese sido muro, miro, ahí sí hay un par mínimo, ¿no? Muro, miro, pero tampoco podría ser respuesta porque la I no es posterior. ¿Sí, hija? ¿Está claro? Sí, Miss, gracias. Listo. Vean qué pasa con murciélago, pero nos pide la altura de la lengua. Cuando se refiere a la altura, eso tiene que ver con el desplazamiento vertical, lo que permite clasificar a las vocales como alta, media y baja. Alta, media y baja. Entonces tenemos una U que sería alta. La I también alta. La E es alta. Perdón, es media.
La A baja y la O es media. ¿Cuál es la clave? Creo que todos marcamos B, ¿no es cierto? Ya está. Eso sí está interesante. Más veces nos obliga a contar todo. A ver, por favor, ustedes. Recordemos que las vocales altas son la I y la U. ¿Dónde aparecen representados? Acá solamente vale uno, la I. Y resulta que esta Y también es una I. Claro, es una I, por eso es un diptongo. Fonema a nivel fonológico es una I. U y I, eso también es una vocal en el plano fonológico. ¿Ya? A ver, cuéntenlo. Aquel no vaya a contar porque hay dígrafo. Y no es cierto, hay que contarlo. Cuyes, aquí sí, es una consonante. Acá también es una vocal, ¿no? ¿Está bien? Entonces la 10, ¿cuál tiene más? La 1 y la 4. Mis disculpe. ¿Sí? Si en el enunciado 1, Guido, la U llevará diéresis, ¿se contaría como una vocal alta? La U. Claro, claro. Diría Guido, Guido. Si está la diéresis, es que es una vocal. Claro que sí. Pero aquí, Guido, en el plano fonológico, quedaría solamente así. ¿No? Por esa razón. Una sola vez. Solo la I la contamos. Bien. Bien, gracias. Listo. En la 10 es la C. En la 11 se pronuncia con o sin vibración. Eso es consonante, porque las vocales siempre vibran. Va acompañada siempre de ruido, eso es consonante. La salida es libre de vocal. Y son núcleo siempre las vocales. La 11, la clave es la B. 12. Hamburguesa tiene 10 fonemas segmentales. A ver, comprobemos. Vamos a transcribir fonológicamente. Hamburguesa. ¿Se dan cuenta? Este es el dígrafo y lo represento con una oclusiva. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Es falso. En geografía, ¿qué hay en geografía? En geografía hay solo una oclusiva. Claro, es verdad. En lunares todos son alveolares. L, N, R, S, sí. ¿Exuberancia está bien? No, porque debe ser sin la H. La clave es E de estudiosos. Queridos jóvenes, gracias por su atención. La verdad es que ha sido para mí muy interesante y motivador escuchar sus respuestas, sus preguntas. Que les vaya súper bien, que tengan una semana muy exitosa, que comprendan todas las clases, mucha sabiduría e inteligencia y bendiciones para todos. Un abrazo. Chao.